Hola, muy buenos días. Mi nombre es Stutley, soy economista agrícola. Soy un especialista en seguro agrícola. He trabajado en este ramo para unos 25 años. He trabajado en casi todos los lugares del mundo, incluyendo América Latina, África y Asia. En mi vida he trabajado como un consultor directo de una compañía empresa en Inglaterra con oficinas en Chile y Argentina, y después de este he trabajado como una reaseguradora viviendo en Zúrich y suscribiendo una cartera de seguro aquí en América Latina. Para la última década he trabajado como un consultor, más de todo para el Banco Mundial y organizaciones como el FAO de Roma, y estoy trabajando con gobiernos para tratar de buscar modelos o programas de seguro agrícola que sirven para el pequeño productor en estos países en desarrollo. En los 2 días he tratado de dar a las 20 personas una orientación sobre el mercado de seguro agrícola aquí en Sudamérica. La mayoría de los participantes no han trabajado en este ramo, tienen poco conocimiento del objetivo y aplicación de seguro agrícola aquí en América Latina. La mayoría son del sector financiero, trabajando en microfinanzas. Hay un vínculo fuerte entre como líneas de crédito para pequeños productores y el uso de seguro agrícola como una herramienta de transferir riesgo. Entonces he tratado en los 2 días primero de dar una orientación sobre el mercado que existe aquí en América Latina, y hoy día hemos discutido como un estudio de caso a México. Estamos aquí en México, entonces vale la pena mucho de compartir la experiencia de seguro agrícola aquí. México es un país muy innovador, tiene programas para pequeños productores agrícolas, y es como una excepción aquí en todo de América Central y Latina, donde el gobierno está enfocando sobre sistemas de seguro para lo más pobre, lo más vulnerable. Entonces, este ha sido el contenido de los últimos 2 días de mi curso, tratando de dar una orientación a los participantes. Quiero dar algunas observaciones antes de explicar cómo el seguro agrícola posiblemente puede ayudar al pequeño productor. Primero, seguro agrícola no sirve para todos los pequeños productores en este mundo. Hay un umbral de aseguramiento y para productores, por ejemplo, de subsistencia, que están afuera del mercado. Ellos están produciendo solamente para su autoconsumo familiar, no tienen acceso al crédito, no están comprando fertilizantes ni químicos ni nada, entonces no tienen inversiones en la agricultura, y cuando produce no es para la venta, es para comer. Para esta gente, por mi experiencia, en mi opinión, no vale la pena tratar de vender un seguro. Debe haber alternativas como ahorros o líneas de crédito o programas de protección social del gobierno. Entonces, para estos productores muy pobres, yo creo que microseguro no hace nada, no va a ayudar a ellos en sus situaciones. Punto número 2 es que seguro agrícola en isolación no hace nada para ayudar al pequeño productor. Debe ser parte de un paquete de mejoramientos, por ejemplo, vinculado con crédito y insumos, y mejoramientos en sistemas post-harvest y en el mercado. Un problema principal para un pequeño productor es que con la cosecha, cuando precios son muy bajos, él tiene la necesidad de repagar sus deudas, debe vender su producto. Entonces,
En este caso, estoy recomendando que seguro en insolación no sirve, debe ser parte de una cadena de valor, de mejoramientos. Entonces, ¿cómo seguro agrícola puede ayudar al pequeño productor? La primera cosa es que si hay un desastre y yo soy un productor con media hectárea de maíz, estoy produciendo el maíz para mi consumo familiar para los próximos 6 meses, antes de esperar más una cosecha. Si he perdido toda mi producción por un evento catastrófico climático, tengo un problema bastante grande. No hay consumo para mi familia, yo debo vender mis activos para tratar de dar consumo. Entonces, el seguro agrícola para estos pequeños puede equilibrar el consumo e ingreso de la familia después de un desastre, porque es una línea de financiamiento para cobrar los próximos 3-4 meses antes de tener una nueva cosecha. Segundo, seguro agrícola en muchos casos va a aumentar el acceso al crédito para el pequeño productor, y con el crédito el productor por la primera vez en la vida puede comprar tecnología nueva, utilizando híbridos, semilla híbridos, comprando fertilizantes y otros químicos para controlar plagas y enfermedades. Con yo tengo el potencial como un productor pequeño de aumentar mi productividad y ingreso. Finalmente, creo para el pequeño productor de saber que yo tengo un seguro agrícola funciona como una garantía. Si hay un desastre, mi compañía de seguro va a reembolsar mi deuda con el banco. Estos son como algunas de las ventajas potenciales cómo microseguro puede ayudar al pequeño productor. Gracias. Mi respuesta es solamente sobre mi área de especialismo. Claro, en el sentido de microseguro hay muchos tipos. Hay microseguro para la salud, para la vida, para otras cosas, pero yo voy a concentrar solamente sobre mi ramo, que es seguro agrícola. Es posible de comprar un seguro para sus cultivos. Pueden ser cultivos anuales, pueden ser cultivos perennes, pueden ser hortalizas. Entonces, la potencial para microseguro es vasta. Puede asegurar cualquier cultivo o producto que un pequeño productor está produciendo. Microseguro también se puede ofrecerlo para proteger a sus animales, que pueden ser animales grandes como ganadería, hasta como sus ovejas o sus aves, gallina. Estuvimos hoy día en la mañana discutiendo un seguro que la cadena y AgroSMX está ofreciendo para productores de miel. Se puede asegurar la avicultura contra pérdidas climáticas. Entonces, en el sentido, los tipos de microseguro están divididos por 2 tipos. Uno es relacionado con indemnización. Este es donde vamos a asegurar, por ejemplo, una hectárea de maíz. Vamos a establecer el rendimiento de esta hectárea, supongamos es 2 toneladas por hectárea, y la compañía de seguro va a ofrecer al productor pequeño una garantía. Por ejemplo, si la producción se baja menos de 1.5 toneladas por hectárea, yo voy a pagar la diferencia. Este es seguro relacionado con indemnizaciones físicos. Es muy difícil de ofrecer este tipo de producto a los pequeños productores. Entonces, en los últimos 15 años hemos visto en el mercado el desarrollo de seguros indexados o parametrizados. En este caso, no estamos asegurando en una hectárea de maíz y la pérdida de producción o productividad. Estamos utilizando un índice. Vamos a suponer que en el área donde yo me estoy produciendo mi maíz, el problema principal es con la falta de agua, es la sequía. En este caso, yo puedo construir un índice utilizando una estación meteorológica por la tierra.
Yo voy a buscar la serie de estadísticas sobre pluviometría para los últimos 20, 25 años y yo voy a construir un índice que va a decir, señor, usted, agricultor, usted está sembrando su maíz en enero con la esperanza de cosecharlo en mayo, junio, como 4 meses, 5 meses después. Yo voy a asegurar a usted con mi estación meteorológica si la lluvia en este periodo está 50% o más abajo de la norma, yo voy a pagar una indemnización para usted. Este es un seguro paramétrico y en los últimos 15 años muchos países han estado estudiando la potencial de ofrecer estos tipos de seguro paramétrico climático para atender las necesidades de pequeños productores. El problema con seguro agrícola es que normalmente es muy caro. Y para comparar, donde yo vivo en Inglaterra, yo puedo asegurar mi casa, estoy hablando en palabras para asegurar un valor de, no sé, 250,000 libras. Estoy pagando posiblemente 200 libras, 300 libras. Estamos hablando de tarifas de prima que son bajísimos, son mucho menor de 0,02% sobre cada 100 libras o dólares asegurados. En comparación, aquí en México, donde estamos ahora, la norma para seguro agrícola es que los cultivos asegurados, si estamos hablando de maíz o trigo o arroz, el productor que está comprando el seguro debe pagar entre 5%, 10% y en áreas donde hay una exposición más alta por el clima, le debe pagar como 15% hasta 20% en el caso máximo para su seguro. Y este significa, si estoy comprando protección para 100 pesos por hectárea, yo debo pagar una prima de entre 5 y 20 pesos. Es carísimo y es una reflexión de las exposiciones aquí. Y además es una reflexión, productores pequeños no pueden esperar un evento en, decimos, 15, 20 años. Sus necesidades son de tener pagamientos cada 3 o 5 años. Y claro, si tengo un seguro que va a pagar con esta frecuencia, va a ser mucho más caro. Bueno, esta es una muy buena pregunta. Yo voy a hacer una pequeña comparación. Aquí, en cualquier país en América Latina, si tú me preguntas cuál es el seguro más popular, más comprado, es seguro de autos. Es contra robo, accidentes, etc. Un auto es una cosa muy estandarizada. Tiene 2 o 4 puertas, tiene 4 ruedas. Es fácil para una aseguradora de asegurar un auto si el cliente está en Monterrey o en la ciudad mexicana. Voy a comparar con el seguro agrícola. Tenemos 2 productores, son vecinos, viven en el pueblito East Hagborn. Los 2 de ellos están produciendo maíz, pero el producto 1 es en un lugar donde los suelos son buenos, él está utilizando tecnología muy moderna, él está utilizando fertilizantes, él está protegiendo su cultivo contra plagas y enfermedades y sus rendimientos son muy altos. Su vecino, infelizmente, es en un área donde los suelos son frágiles, muy arenosas, hay una tendencia de sequía, él no está gastando mucho dinero en insumos, su manejo del cultivo también es muy bajo y sus rendimientos son totalmente diferentes. Entonces, yo como una aseguradora, yo tengo el problema que estos 2 productores en el mismo pueblo, misma cultivo, discúlpame, que es maíz, ellos tienen perfiles de riesgo
que son totalmente diferentes. Y yo debo estudiar y construir un seguro, si es seguro individual, para pérdidas en el rendimiento. Yo debo obtener el rendimiento de producto 1 para los últimos 10 años para construir el seguro, y para el segundo producto es otro como actividad, otro producto para asegurarle. Entonces, si estamos hablando de cuál es la potencial de escalar seguro agrícola, es mucho más complicado que mi comparación, que era vendiendo seguro de autos. Este es porque en este mundo estamos diciendo es mejor de tratar de utilizar seguros paramétricos donde no estamos tratando de asegurar la productividad de productores individuales. Lo que estamos tratando de buscar es un índice como falta de lluvia que va a impactar sobre la mayoría de los pequeños productores en la zona en la misma manera. Y entonces, utilizando seguro paramétrico, el argumento es que es mucho más escalable. Otra buena pregunta. En mi experiencia de 30 años, la mayoría de productores no están demandando seguro agrícola. Hay una excepción. El seguro contra granizo es muy popular entre Europa hasta Sudamérica. Países como México y Argentina y Brasil tienen seguro contra granizo que es voluntario, y hay una alta demanda para este tipo de seguro. Pero cuando pasamos para ver en zonas más tropicales, donde no hay granizo y la necesidad del productor es un seguro multirriesgo que va a cobrar pérdidas en mi rendimiento, estas coberturas normalmente son mucho más caras y la demanda normalmente es bajísima. Entonces, ¿qué hacemos? Primera cosa es que los bancos tratan de vincular crédito con seguro para aumentar las ventas y penetración, y aquí en México es obligatorio para productores que están asesorando el crédito, ellos deben comprar en paralelo un seguro agrícola, y este es igual en muchos países en América Central y Sur. Brasil tiene un programa enorme que está vinculado con crédito. ¿Por qué? Esta es la pregunta. ¿Por qué la demanda es muy baja para seguro agrícola? Hay varios estudios que yo conozco aquí en América Latina, hasta África, hasta Asia. Primero, para el pequeño productor, la falta de conocimiento de estos instrumentos financieros es una razón alta que ellos no están comprando, y la demanda es muy baja porque ellos no conocen qué es seguro agrícola. ¿Qué va a ser para mí? Segundo es el problema que la mayoría de los pequeños productores faltan la plata en sus manos de comprar un seguro agrícola. Estamos hablando de gente muy pobre, y de pagar como 10-15% del valor de la suma asegurada para mi seguro, yo no tengo la plata para hacerlo. Tercero es el problema de la falta de confianza. La mayoría de las compañías de seguro no tienen como gente que trabaja en el campo, que son agrónomos, que conocen los productores, no viven en las comunidades. Entonces, yo como un agricultor pequeño viviendo 200 kilómetros de la ciudad, yo tengo problemas de confianza en la persona que está llegando con su corbata y saco diciendo, aquí es su póliza para el maíz, dame la plata, necesito 50 pesos mexicanos, y se sale, chao. Falta de confianza. Hay otra como observación, para el pequeño productor hay una elasticidad enorme en la demanda para seguro agrícola, y voy a tratar de explicar. El producto es caro, yo no tengo plata para comprarlo, pero hay evidencia
que si gobiernos están dando subsidios para bajar el costo, que va a crecer mucho la demanda para el producto. Entonces, es obvio que productores son razonables. Si un producto es caro, si no tengo mucha plata, yo no voy a comprarlo. Todo esto son como factores que afectan la demanda. Y para resumir de nuevo, por mi experiencia de 30 años, la demanda voluntaria es muy baja en todos los países donde yo trabajo, no solamente aquí en América Latina, pero en Asia y África. Y como observación, necesitamos dar mucho más énfasis sobre concientización, educación, entrenamiento para comunidades de pequeños productores antes de comenzar de tratar de vender seguro agrícola a ellos. Con educación vamos a mejorar niveles de conocimiento y entendimiento del producto, sus límites, qué hace seguro. Vamos a crear esta palabra confianza y con esto yo espero que vamos a ver más demanda para estos productos y programas. Es la verdad que la mayoría de los programas de seguro agropecuario que han estado desarrollados por parte del sector privado en los últimos 20 años han sido dirigidos al productor comercial o semicomercial. Entonces, solamente en años recientes que hemos estado de comenzar a pensar qué vamos a hacer para el pequeño productor con 1 o 2 hectáreas o menos. Entonces, los programas que son específicamente dirigidos a los pequeños productores vulnerables son mucho menor aquí en América Latina que programas comerciales. Ejemplos, yo trabajaba para muchos años en los barlaventos, donde hay productores de bananas para la exportación. Esta gente tiene como una media hectárea o menos y tienen una alta exposición por el viento. Y con la ayuda de los gobiernos de los barlaventos y varios especialistas internacionales, se construyeron un seguro contra viento en bananas específicamente para estos pequeños productores. Y yo recuerdo como en la década 90 el programa era asegurando más de 35 miles de productores muy chiquititos contra viento. Es un ejemplo de un programa que funcionaba muy bien. Más recién, Perú tiene un programa, es para productores chiquititos produciendo algodón y es un programa vinculado con crédito. Es un programa, es un convenio público-privado. El gobierno de Perú está dando ayuda, soporte al programa en el sentido de subsidios sobre las primas y una compañía aseguradora está dando su capacidad para el programa. Este programa ha sido implementado para unos 5 o 6 años y hasta ahora ha sido un éxito. Colombia y además aquí en México tienen programas que son muy específicos para el sector tabacalero. Philip Morris y British American Tobacco tienen programas para sus pequeños productores que son contratados para producir el tabaco para la compañía. Y ellos están vinculando su ayuda técnica, financiera y todo con un seguro multirriesgo que va a indemnizar al productor individual si hay pérdidas climáticas. Y estos programas en Colombia y México están asegurando miles y miles de productores muy chicos. Podemos ver Chile tiene un programa que es específicamente dirigido a los pequeños productores. También está vinculado con el crédito del INDAP. INDAP es la organización financiera en Chile que está dando crédito, líneas de crédito para productores muy pequeños, muy pobres. Y el programa está asegurado con un seguro multirriesgo para proteger a los productores contra pérdidas que va a perjudicar sus posibilidades de repagar su crédito.
Otros países, Brasil tiene varios programas para pequeños productores, Uruguay tiene un programa muy especializado del gobierno para pequeños productores de hortalizas, y conozco un programa en Argentina, en el estado de Corrientes, donde el gobierno local está ayudando a pequeños productores que tienen invernaderos. Es un programa donde el gobierno compra el seguro para los pequeños. Entonces, en resumen, la historia del continente de América Latina era, la mayoría de los programas eran desarrollados para productores más grandes comerciales, pero ahora gobiernos están dando mucho más atención a las necesidades de pequeños productores. Aquí en México hemos discutido en los últimos 2 días el programa Cadena, que es específicamente para lo más pobre en la sociedad. Yo creo, número 1, es que si estamos desarrollando productos para pequeños productores, estos productos deben ser muy sencillos, debe ser simple, transparente, deben cobrar riesgos actuales que impactan sobre la vida y la productividad de estos productores. Y el producto debe dar valor adicionado. En mi experiencia, tantos programas han sido desarrollados en este mundo que realmente no están dando valor al producto pequeño, son muy complejos, muy complicados. Entonces, mi observación o lección 1 es debe ser sencillo. Segundo, la cosa más difícil es cómo se puede administrar y operar programas para pequeños productores en este mundo. Cuando estamos hablando de productores que están muy lejos de las ciudades donde los aseguradores están colocados, debemos que ver un sistema de entregar el producto, la póliza, al pequeño productor. Y en mi experiencia, el rol de bancos rurales, organizaciones de microfinanzas puede ser enorme en este negocio, como administrando, operando el seguro agrícola, pero parte de las compañías de seguro, y obviamente productores en el campo normalmente tienen mucho más acceso a la organización financiera, conocen a la gente que trabajan y tienen mucho más confianza. Entonces, para mí, lección 2 es debe buscar un agregador de riesgo para administrar su programa para el pequeño productor. Y tercero, yo creo debe ganar la confianza del productor. Uno de los problemas, he discutido varias veces en esta charla, es el problema que el productor es una persona muy sana, honesto y todo. El problema es que en muchos de los programas que yo conozco falta la palabra confianza en el producto, en las compañías de seguro. Yo creo que es donde educación tiene un rol enorme. Y ha sido una cosa que siempre ha sido como olvidado en el negocio de seguro. Seguro ha sido mucho más un negocio. Págame la prima, yo voy a darte, señor o señora agricultor, una póliza en un idioma que ustedes no van a entender. Cuando ustedes tienen como siniestros, en muchas instancias, infelizmente, es muy difícil de obtener una indemnización. Entonces, debemos que tener, en mi opinión, un enfoque sobre educación del agricultor, transparencia. Gracias. Sí, una observación mía es que debemos que tener mucho cuidado tratando de vender seguro agrícola al pequeño productor que falta recursos. En los últimos 20 años hemos visto sobre un nivel global un interés muy alto, cómo podemos
dar transferencia de riesgo para esta gente lo más pobre. Y hemos visto una onda pensando que con la introducción de seguro paramétrico, que esta es una solución que sirve para las necesidades de todos los productores pequeños. La realidad ha sido que seguro agrícola no es una panacea, no es la bala de plata, es solamente una herramienta y bajo condiciones predeterminadas, seguro agrícola puede ayudar al productor o puede no ayudar al productor. Y yo espero mucho que nosotros que trabajamos en este ramo, tratando de buscar soluciones, transferencia de riesgo para los pequeños productores, yo espero que nosotros vamos ahora a parar un poco. Estoy siempre muy entusiasmado con nuevas soluciones como seguro paramétrico, pero creo que debemos que tener mucho cuidado tratando de venderlo como un producto al micro nivel, al producto individual. Los problemas de riesgo de base, no he mencionado este problema hasta ahora, pero cualquier producto que es un índice tiene el problema que la realidad, lo que pasa al nivel del productor, no necesariamente es lo mismo que está reflejado en el índice como falta de lluvia medido por una estación meteorológica. Entonces tenemos mucha experiencia en los últimos 20 años de pilotos que han estado lanzados contra, en este caso, falta de lluvia. Productores han experienciado pérdidas altas sobre sus parcelas y la estación meteorológica ha dictado, no, las lluvias han sido normal, no hay pagamientos. Entonces, debemos, en mi opinión humilde, de tener mucho más cuidado vendiendo estos productores a pequeños, estos productos, discúlpame, al nivel micro, a productores individuales. Yo creo, al contrario, que hay mucho potencial de ofrecer estos productos de seguro a un nivel macro. Estuvimos discutiendo hoy día. Este es un producto que puede proteger las carteras financieras de los bancos y además es una herramienta que gobiernos pueden utilizar para financiar desastres naturales y potencialmente para gobiernos es un instrumento ex ante que es mucho más eficiente que los fondos post-desastres de compensación. Y el gobierno de México está invirtiendo mucho en el uso de estos seguros al nivel macro como financiar protección social. Obviamente es muy diferente que vendiendo un seguro al pequeño productor individual. Me gustan mucho convenios de este tipo, donde tenemos como grupos de profesionales de países de toda de América Latina. Si recuerdo, en este grupo somos 20 personas de 8 o 9 países. Es el intercambio de experiencias y ideas y conocimientos que para mí siempre es muy útil. Entonces me gusta mucho el concepto de este curso de 2 semanas. No estamos realmente enseñando a gente, pero es un foro, pero es una oportunidad para profesionales de todos estos países de compartir sus experiencias, problemas y buscar soluciones. Entonces, por mi parte, de participar para 2 días y dando algo de mi experiencia en seguro agrícola, ha sido un éxito grande, gracias a la organización de Boulder.